Buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor, y a la Fundación por invitarme aquí a Rosario, que debe ser el segundo lugar del país que más visito con frecuencia, con lo cual me siento, tanto por la Fundación como por la ciudad, en mi segunda casa. Muy difícil disentir con muchas de las cosas que han dicho, pero yo voy a tratar de aportar algún dato más. El primero es que hay un error conceptual en creer que nosotros tenemos un país rico. Lo que tenemos es un país potencialmente rico y que vive en su sistema de salud como si fuera rico. Ese es un primero de los problemas, porque tenemos la mayor cobertura, la de mayor calidad y la de mayor acceso, aunque alguno pueda levantar la mano y decir, a mí tengo una opinión distinta, me pasó alguna cosa, como un ejemplo de anécdota, en términos generales del mundo. Y lo podemos decir porque podemos compararlo con cualquiera, incluso con los que acaba de mostrar recién Rodrigo, que tenían PBI de 16,6%, que es un PBI sobre un salario muy distinto al de la Argentina. Y el tema de la OCDE es lo mismo. Nosotros nos parecemos a la OCDE en términos de porcentaje, pero es de un salario que es un tercio del salario medianamente de nuestros países limítrofes. En realidad lo que está pasando es que tenemos que poner en contexto el sistema de salud dentro de lo que es nuestro país. Y lo que le pasa al sistema de salud no es distinto de lo que le pasa al país. Y yo quisiera acompañar ahora algunos de los 3 factores que tienen que ver con los determinantes sociales que hacen que ver que lo que le pasa a la sociedad, le pasa al sistema de salud, es lo que le pasa a todo nuestro país. Sí. Miren, tenemos 3 problemas centrales. Uno es los aspectos de la transformación epidemiológica. La población, a pesar de ser un país periférico, tiene el comportamiento de los países del primer mundo, se está envejeciendo. Y de hecho, no sé si ustedes saben muy bien que los prestadores lo saben, que hay una caída de la natalidad sostenida y hay un embarazo tardío en mucha gente, y la mayoría de los chicos que ustedes les preguntan les dicen que no quieren tener muchos hijos, con lo cual eso tiene en el largo plazo un problema de sostenibilidad del sistema, tanto el sistema de salud como el sistema previsional, que muchas veces van de la mano. Cuando Rodrigo hablaba de las AFJP, yo me acuerdo de ese tema, anoche lo conversamos un poquito, nadie levantó la mano. ¿Por qué nadie levantó la mano cuando fue la FJP? Porque era incipiente, como bien dijo Rodrigo ayer, pero además de eso, era una promesa de largo. En cambio, la salud es una promesa de corto, porque uno pone, es un acto de fe el poner recursos a un sistema que le tiene que dar soluciones. El sistema sanitario, muchas veces las soluciones son en el largo, pero una gran cantidad, más del 80%, son en el corto. Entonces la gente, cuando dijeron vamos a estatizar el sistema, porque la realidad, el discurso fue una cosa, pero la lectura fue otra. Cuando dijeron vamos a estatizar el sistema, la gente levantó la mano y dijo, no queremos de eso. No queremos que se queden con todos los recursos, porque en realidad el modelo era vamos por la caja, y después tendremos nosotros que ir a ver y penar, porque es mucho más fácil reclamar ante el sistema privado que ante un sistema universal, público, que no tiene una cara visible. Entonces yo digo, tenemos un problema, claramente, envejecimiento poblacional. Tenemos un segundo problema, que es la pobreza. En solo 6 años han crecido los barrios populares, o no se le puede decir villa porque es estigmatizante, en una forma absolutamente significativa. Hoy 1.237.000 familias viven en lugares hacinados, y nosotros estamos hablando de medicamentos de alto precio, tratamientos de primer nivel mundial. ¿Para quiénes? Para los que acceden. Recuerden que las personas tienen todos los mismos derechos según la Constitución Nacional y la mala interpretación del artículo 42 y los tratados internacionales, pero no todos pueden ejercer los derechos de la misma manera.
porque el que vive en la periferia, o el que no está educado, o el que no está educado para la salud, el que claramente tiene que ser el primer responsable como agente sanitario de cuidarse a sí mismo, yendo al sistema de salud en forma oportuna, esas personas no tienen ni pueden ejercer los mismos derechos que el resto. Con lo cual tenemos una Argentina que claramente no es equitativa dentro del sistema sanitario. Y, a ver, nosotros venimos del sistema privado, pero la realidad es que hace tanto tiempo que estamos en la salud que sentimos el sistema como integrado. No vemos una diferencia. Nosotros queremos que el sistema de salud funcione, y para que funcione no podemos tener las miserias de ponerlos del lado de los privados, del lado del sector de los prestadores, de los financiadores, y olvidarnos del público. ¿Por qué? Porque el problema sanitario es tan complejo que no puede tener una solución que no sea integrando todos los subsistemas. Voy a agregar otro de los temas, que es el tema de la remuneración, y en este caso yo me voy a completar el dato. Una enfermera en su sueldo básico de convenio debe estar alrededor de los 800.000 pesos. Fíjense qué paradójico, después se le pueden agregar a eso área cerrada, pluses, guardias. Pero qué paradójico que alguien que es un trabajador formalizado, que además de eso es universitario y tiene una función social más que relevante, lo sabemos los que trabajamos en los hospitales, para la República Argentina es pobre. No parece razonable. Y lo que me preocupa de todo esto es que tantas cosas que nos parecen que no son razonables, la mayoría de la sociedad las naturaliza. A ustedes en algún momento, ustedes son el grupo, el Círculo Rojo, alguien que un día, miércoles de la mañana, está sentado acá en Rosario escuchando un tema de salud, es porque la salud le preocupa. La gran mayoría de la sociedad, la salud no le preocupa. Está en el puesto 12 de las preocupaciones, con un peso entre el 12 y el 3% últimamente. ¿Sí? Entonces está preocupada por otro montón de cosas, no tiene visibilidad del problema sanitario. Ahora, para la gente que estudia economía, hay dos motivos por los cuales la gente no está preocupada. A, es que hay otros problemas en la lista que la preocupan más. Y no es poco, ¿no? El problema económico, la inestabilidad laboral, la inseguridad, todo eso está en el ranking muy, pero muy arriba. O el problema sanitario lo resolvemos de alguna manera. Hasta en los lugares donde uno dice, bueno, es medio periférico, hay una posta sanitaria, hay un hospital público que responde, y el sistema sanitario, tal vez por culpa nuestra, ha sobrevivido hasta ahora. ¿Cómo? Muy mal. Y no nos podemos ir, que era la otra pregunta que surgía en la mesa de la otra noche, porque los que invierten en salud, los que trabajan en salud, además de una pasión, ¿no? Además de un compromiso social, han enterrado los recursos de una manera que no pueden cambiar al día siguiente, decir, vendo y pongo un supermercado o me hago un shopping. No, hay un compromiso que lo único que queda como un fundamentalista es seguir insistiendo e invirtiendo en ¿qué? En mejor tecnología, en mayores niveles de eficiencia, en mayores niveles de capacitación, en inteligencia artificial ahora o robótica. Y uno dice, pero esta gente está loca. Yo creo que si uno agarra un cash flow de cualquiera de nuestros proyectos, de nuestras instituciones, y lo lleva a un inversor extranjero y le dice, mira, te voy a presentar un proyecto para hacer una institución de salud de primer nivel con 200 camas, robótica, tecnología, alta complejidad, y le tira los números, y le hace la van y el TIR, directamente no lo recibe, lo saca corriendo, no dan los números. Ahora, los que estamos en salud no podemos hacer otra cosa que seguir insistiendo en que esto en algún momento va a mejorar, y yo creo que va a mejorar. El tercer problema, y no menor, es el de la educación.
el problema de la educación en la República Argentina iba avanzando notablemente. Fíjense, 59% de los chicos de menos de 10 años, de alrededor de 10 años, no tienen comprensión de texto. Esos van a ser los que en un futuro serán los que tienen que estudiar medicina, los que tienen que estudiar otras profesiones, los que tienen que empujar el país, los que tienen que generar la riqueza. ¿Cómo van a generar riqueza si no comprenden texto? Pero además, si eso lo combinamos con el factor anterior, que era la pobreza, 70% son de nivel socioeconómico bajo. Simple multiplicación, 60 por 70, 42. Hay 42% de los jóvenes de 10 años, más o menos 10 años, que tienen muy pocas probabilidades con este modelo si no lo sacamos. Y esos son nuestros pacientes del futuro, pero además son los que financiarán el futuro del sistema sanitario y previsional. No menor problema, que es la formalización del trabajo. Por eso cuando recién se decía, hemos durante mucho tiempo planteado soluciones. Coincido totalmente con todas las que se dijeron recién, alternativas de un plan de cobertura universal, solidario, equitativo, con un modelo de cobertura bien definido, con bordes absolutamente pristinos para que el sistema judicial no entre al sistema de salud y se lleve el 7% del gasto anualmente de la salud. Recuerden que si estamos hablando del 10% del PBI, aunque sea un PBI bajo, 7% es el 0,7% del gasto en salud. Es un montón de recursos que van a parar al sistema judicial o para que las instituciones se preparen para atender los problemas jurídicos. Toda la inseguridad jurídica es un agregado de ineficiencia a un sistema que de por sí debería destinar el 100% de sus recursos a mejorar la calidad de la atención, que tiene que ver con la investigación, con la docencia y finalmente como consecuencia de ello la asistencia médica. Acá lo que pueden ver es que prácticamente entre ocupados, asalariados y ocupados no asalariados, o sea, monotributistas u otro tipo de personas que están formalizados, estamos en alrededor de 12 millones de personas, sobre 27 millones, porque estamos hablando de una encuesta la encuesta permanente de hogares sobre un total de 30 millones de personas aproximadamente. Si esto lo proyectamos al país, nos está dando que nosotros vamos a tener un pequeño problema, porque de los 47 millones de personas que están en nuestro país, solo tienen trabajo formalizado privado 10 millones. 10 millones. Los otros son trabajadores formalizados del sistema público. Un dato interesante, de esos 10 millones de personas del sistema privado de salud, 800.000 aproximadamente trabajan en el sistema sanitario y 700.000 trabajan en industrias que dan servicios al sistema sanitario, entre ellos la industria farmacéutica. En el mundo, para sacar las discusiones de los titulares de los diarios poco calificadas y hay veces con algún grado de intencionalidad, en el mundo el costo de la salud crece por encima del costo de vida. 42% según la Organización Mundial de la Salud. Es más o menos el 10% del PBI, como ustedes ven ahí, no estamos tan mal, salvo que el PBI no es bueno. Y además de eso, en general, en el mundo, el 70% del gasto de salud es público, no privado. La Argentina es exactamente al revés, como lo vamos a ver ahora. Y hay un dato interesante, que el financiamiento público cae cada vez que los países se hacen más pobres, porque se redireccionan los recursos a otra cosa. Entonces, le estamos pidiendo al sistema de salud que dé cosas
que entre los niveles de pobreza y la falta de gobernanza hacen que el sistema sea anárquico, ineficiente y claramente no accesible para muchas de las personas que están abandonadas de alguna manera de la mano del sistema sanitario. Fíjense, esto es así, 70% Argentina, ahí hoy se decía un 60 y pico, para mí es un 70% en gasto del sector, en Argentina gasto del sector privado, 2,8 el gasto del sector público, 72 gasto privado, y acá en el gasto privado tenemos la financiación del PAMI y de las organizaciones provinciales. Y uno dice, esta es una discusión que algunos sanitaristas dan, que dicen no, porque una vez viendo en la OPS una presentación, decían que el índice de Gini daba muy bien para la Argentina y ellos hacen el cálculo respecto de cuánto es la cobertura pública respecto de la población en general. Y Argentina daba muy bien. Yo cuando le pregunto cómo lo arman, dicen que cuando cuentan el gasto público, le suman la seguridad social y le suman el PAMI y le suman las obras sociales provinciales. Por eso da tan bien. Pero en realidad no es un gasto público, ellos lo consideran semipúblico. Para mí no es semipúblico, porque si estamos hablando en serio, es dinero de los trabajadores. No es dinero público. Y eso hace que lleve a otra reflexión, que es finalmente que hasta que no cambiemos el modelo del financiamiento, no vamos a poder resolver el problema sanitario. Y la medida de que los fondos de la salud vengan del trabajo formalizado con solamente 10 millones de personas en el sistema privado, nos está diciendo que cargar el peso del sistema sanitario sobre los salarios es muy probablemente una solución que ha pasado de moda. ¿Por qué? Porque es muy probable que también, a medida que pase el tiempo, el modelo del trabajo sea menos formalizado. Hay mucha gente, que ustedes lo saben ahora, trabaja en forma remota, incluyendo para otros países, y cobra muy bien. Y esa gente dentro del sistema no está, la perdimos. Entonces va a haber que tener un modelo más inteligente para mí con el subsidio de la demanda, y además de eso, con un piso basal que está garantizado por rentas generales. Y después la gente tendrá que pagar un diferencial si quiere más confort, alguna cobertura adicional. Y un piso garantizado por el Estado. ¿Saben por qué el piso garantizado tiene que ser por el Estado? Porque es el responsable de la Constitución Nacional. No son los privados. Acá se ha invertido la carga de la prueba. Acá como el país se acomodó de esta forma y lo hizo bastante bien, porque bancó una pandemia, pero no solamente banca una pandemia. Hace trasplante hepático, renal, hace trasplante de médula. Ustedes ven los hospitales acá en Rosario que son de primer nivel, y cuando llegan los atiende un médico que además los contiene y es agradable. No pasa en el mundo, no es muy frecuente. En ese lugar de los 16,66 sobre PBI, los médicos no te dan la mano, no te saludan, no te contienen. Tienes un triage con un administrativo, con una enfermera, y finalmente el médico te mira a la distancia. ¿Cuánto agrega a la mejora del paciente un trato afectuoso y la contención del paciente y su familia? Muchísimo. Ese es el modelo argentino. No lo perdamos. Ahora, vamos a ver algún numerito más. Así ha ido cambiando la distribución del costo médico a lo largo de estos pocos años, del año 19 hasta ahora. Pero yo quiero que se detengan acá un poquito en este pedacito. 20% eran medicamentos, ahora es el 30%. Acá el 24%, que en un momento era el internación y cirugía, que era el 24%, tiene en su componente un 30% de medicamentos, aproximadamente. Eso lo saqué desde un hospital. Hace un tiempo atrás
cuando los precios estaban más rezagados que ahora, llegó a ser el 47. Ahora está cerca del 30. 30 por 24 está dando casi un 8. 8 más 30, 38. En el gasto médico global de la cobertura médica en la República Argentina, 38 a 40% es el gasto en medicamentos, que ha subido distinto a lo que subieron las formas con que se financia la salud. Los salarios, las cuotas y los aportes al Estado. Bueno, este dato yo siempre lo vengo siguiendo, algunos se pueden aburrir de verlo, pero yo no me canso de mostrarlo porque es un dato objetivo. En 150 meses, y ustedes dirán, ¿por qué 150? Bueno, primero es un número redondo y a mí me gustan los números redondos. Y segundo, es a partir del 1 de enero del 2012, que fue cuando empezó la ley de regulación. Y ese día me pareció que era bueno empezar a tomar, y la verdad que no es una idea mía. Este gráfico era un poquito más corto, pero yo se lo copié a Roberto de Vicenzo, que un día me trajo 3 o 4 indicadores y yo lo empecé a seguir y después lo hice más prolongado y cada vez que lo presento digo que yo lo que hice fue copiar una buena idea. Medicamentos en 150 meses, incluyendo junio de este año, para mí era el cierre de ejercicio, también tenía que presentar el balance, subieron 30.600%. Interesante ver que en ese mismo periodo, lo que es el INDEC marca como 25.600 el IPC. Así que cuando alguien dice, muchachos, los medicamentos subieron por debajo del IPC, en el corto tal vez, en el largo no, en el largo subieron mucho más. Cuando uno mira cómo se financia esto, los salarios subieron 17.000%, la cuota de las empresas de medicina prepaga subieron 17.000%, o sea que tendríamos que subir muchísimo, prácticamente un 70% para llegar a medicamentos, 77% para ser preciso, y un 50% entre cuotas y salarios para llevar al INDEC. Y recuerden que nuestros hospitales consumen un montón de elementos que están adentro del IPC. Por ejemplo, alimentos. O sea, es un hotel con complejidad, que da de comer, que prende las luces, que tiene servicios adentro. Eso, y ustedes saben muy bien, como lo dijimos hace un ratito, que este número del IPC no representa a la perfección lo que es el costo en salud, porque como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, en el mundo como mínimo es 42% más. ¿Está claro? Por el envejecimiento poblacional, por la aparición de nuevas enfermedades, por las enfermedades viejas mejor diagnosticadas y mejor tratadas, por ese montón de motivos del cual somos culpables todos nosotros, que es hacer que la gente viva más y viva mejor, los costos suben. Lo que tenemos que definir es hasta dónde queremos, porque si quisiéramos podríamos gastarnos un PBI en salud. ¿Está bien? Entonces, ¿ahí qué hace falta? Que nosotros, prestadores, financiadores, dueños de la industria farmacéutica, nos pongamos de acuerdo. No va a ser posible, porque hay una puja de intereses. En ese caso hace falta un Estado que defina las reglas de juego, defina los modelos y además de eso defina las prioridades. Una de las responsabilidades que nosotros los privados no podemos asumir es la de priorización del gasto en salud. Nosotros tenemos que decir, vamos a ser eficientes, lo más eficientes posibles en cada uno de los procesos, porque ese 10% como mínimo tiene un 40% de gasto ineficiente, que se compone de burocracia innecesaria, malos protocolos mal aplicados.
sobreutilización de servicios y corrupción, porque los modelos anárquicos son claramente, tienen una ventana a la corrupción. Si lo tiene el de Estados Unidos, que lo dijeron cuando vinieron con el Obamacare a la Argentina, que dijeron, ¿cómo van a financiar el gasto extraordinario que va a tener el programa? Y dijeron, no, tenemos un 20% del sistema que es burocracia innecesaria y 10% de corrupción, según dijeron ellos. Nosotros podríamos tomarlo cómodamente el número ese y extrapolarlo a la República Argentina. Pero miren abajo de todo, 12.126 es el traslado a la prestación. Esto significa un 113% menos que el IPC, y no hablar de los otros componentes. Con esos recursos, nosotros enfrentamos desde los prestadores los gastos sanitarios. ¿Cuál es el problema? Es la economía. Los sistemas ajustan. ¿Y cómo ajustan? Si el metro cuadrado cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares de un hospital, un resonador vale 700.000 dólares o 750.000, según sea. Y el medicamento vale en la Argentina más caro que en el mundo, y nosotros además tenemos un agujero, tenemos una barrera porosa donde pasan todos los medicamentos de alto precio, incluso aquellos que no tienen evidencia científica, donde si uno tiene un abogado al lado, una medida cautelar se consigue en 48, 72 horas, y le estamos dando, eso no es equidad, ni siquiera es igualdad. Eso es mal uso de los recursos. Y esos mal usos de los recursos solo se pueden resolver con políticas de Estado. Bueno, ¿dónde ajustamos? En el recurso humano. Y entonces estamos pagando ahora los costos de una política no querida. Una política donde para poder mantener el sistema hemos mal pagado a los prestadores y los prestadores han mal pagado a sus colaboradores, las enfermeras, los médicos, y entonces cada uno busca alternativas que no son las mejores, porque son las que cada uno puede. Es un modelo del sálvese quien pueda. No deberíamos llegar a esa etapa. Tendríamos que tratar de evitar ese modelo, y para llegar a evitar ese modelo rápidamente hay que tomar algunas medidas de contención, porque a mí no me gustaría que un sistema como el nuestro se cayera por una norma de un día para otro. Mañana somos todos un sistema público, mañana somos todos de la seguridad social. Un día nos despertamos con un iluminado que escribió un decreto, una resolución o lo que fuera. A mí me gustaría que se pudiera hacer un modelo progresivo, donde la gente se va adaptando a un plan de salud nacional, y como plan de salud nacional es una política de Estado y requiere años en la planificación y en la ejecución. Y en ese proceso de los años, que cada uno logre su mejor nivel de eficiencia, y si no lo logra, que quiebre. Bien, acá la última tiene un errorcito, pero no la miren ahí. Yo digo, cuando los diarios, particularmente algún diario, saca que la medicina prepaga es la culpable de todo, me sale el corazoncito de la medicina prepaga. Yo tengo varios bonetes. Tengo un bonete prestador muy fuerte, de una institución que tiene 2 hospitales universitarios, tenemos una universidad, un centro de investigaciones, y tenemos una pequeña cobertura médica. La bronca que me da, que cuando salen los titulares, cada 48 horas se publica que la medicina prepaga aumentó por encima del costo de vida. Obvio que aumenta por encima del costo de vida. ¿Pero por qué? Porque primero viene retrasada de 12 años de pisado los precios. 17.000 contra 25.000 del IPC. Y segundo, porque además tiene que aumentar por encima del costo de vida. Ahora, cuando uno agarra y dice, bueno, vamos a mirar el INDEC, ¿qué dice? Yo tomo el INDEC de los últimos años, 18 como base 100, y tomo solamente los datos oficiales. El ponderado nacional dice que la medicina prepaga aumentó el 3.345%.
pero el peso es 2,21, con lo cual el ponderado de la medicina prepaga sobre el total de ese mismo periodo, que fueron 3.862,8, esta inflación asustaría a cualquier nórdico, ¿no? Que tiene inflaciones del... Bueno, es un 74%. Acá esto es la parte que está equivocada, no lo pude corregir hoy a la mañana. Si le quitamos al total de los 3.862,74, nos va a dar un numerito que está parecido a esto. Quiere decir, nada. Pesa un poquitito más medicamentos, no hay ninguna duda. Primero porque en el ponderado, en realidad acá hay una trampita, porque dice medicamentos, pero es medicamentos y artefactos vinculados a la salud. Aumentaron el 4.943%, más que el índice de precio a nivel general, pesan en el indicador un 5,8% y representan 282,73%. Si hubieran aumentado 0 durante ese periodo, el IPC en lugar de 3.862 hubiera sido 3.576. Aproximadamente nada. O sea, la inflación no la mueve la salud, y mucho menos la medicina prepaga. Un dato: se desgarran las vestiduras porque en los últimos meses la cuota de la medicina prepaga aumentó más que el IPC. Esto es un trabajo que hizo Miguel Kigel, donde muestra el comportamiento en los procesos inflacionarios de los bienes y los servicios. Cuando ustedes, en un proceso inflacionario, como se vivió en diciembre del año pasado, que era un aquelarre, van a la góndola, el precio le cambió entre la góndola y la caja. Los servicios no. Los servicios tienen una cadencia distinta, entran más tarde y mucho más si están regulados. Se desregularon a medias en enero, porque después se dio marcha atrás, hubo discusiones judiciales. La realidad es que tiene que estar liberada la cuota, no hay ninguna duda, para que haya competencia. Pero no se soportó los titulares de los diarios. Y eso hace que algunas veces las políticas correctas se cambien, porque hay una muy fuerte vinculación entre la opinión publicada y las acciones de gobierno. Entonces, simplemente decirles, los bienes siempre van a correr primero en los procesos inflacionarios y después, cuando la inflación se detiene, los servicios en general van a tratar de recuperar la que perdieron. No es un dato de la realidad. ¿A qué nos lleva todo esto? A un proceso de concentración. Lamentablemente, el mercado se concentra. Así es lo que ha pasado en los últimos años. En 2010 había 12 principales entidades financiadoras. Hoy nos vamos quedando con 11, 12, pero esas 11 empresas tienen exactamente el 90% del mercado. A mí me gustan los modelos eficientes, pero también me gustan los modelos donde hay mucha probabilidad de libertad de acción y muchos oferentes, porque eso le permite a los usuarios elegir. Si no, no solamente los usuarios no van a elegir, sino se va a producir el efecto hipermercado, que un día le compra los garbanzos al productor, le hace poner la marca de él y le fija precio. ¿No les pasa eso? ¿Alguno de ustedes es prestador? Me pasa que dice, no, yo esto no te lo puedo pagar más de tanto. ¿Por qué? Bueno, es cierto que lo que se llama efecto de posición dominante varía según ciertas circunstancias, pero no me van a decir que tener el 90% de la caja no es posición dominante, aunque sea entre 4, 5, 10. Y también es posición dominante si uno tiene un centro médico en una periferia, hace una práctica que no hace nadie, también es posición dominante. Pero para eso, tiene que haber políticas públicas, para manejar ese juego de aquellos que tienen un poco más de poder del que tienen los otros.
Lo mismo pasa con los medicamentos de alto precio. Todo medicamento de alto precio, al entrar al mercado, de hecho, es innovador. Y por ser innovador, es monopólico. Y la única solución para los monopolios son los oligopsonios. Un Estado, no nosotros, que se enfrenta a esto y genera una política que ya está, que ya está definida. Una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, un proceso de compra conjunta, lo dijo la vicegobernadora hace un rato, 75% bajaron. No hay, ¿estaban un poquito sobrecargados los precios o no? ¿O qué pasó? ¿Se produjo magia? No, es el mercado es la economía que funciona de esta manera. Ahora, si nosotros vamos por ese modelo, cuando vayamos por ese modelo nos vamos a encontrar, por ejemplo, que yo no entiendo por qué un medicamento que es un uso compasivo de altísimo precio, lo tiene que pagar, que además no tiene evidencia científica suficiente, lo tiene que pagar la cobertura médica. Si es uso compasivo, no tiene evidencia suficiente, que lo pague la industria, si después se va a beneficiar con los resultados de haber utilizado ese medicamento en un paciente. Yo nunca vi un juez que le dijera a la industria, déselo gratis al paciente. Sí, total, la verdad, poder tomar una decisión judicial contra el financiador, contra el Estado, que ahora está siendo demandado, yo no he visto nunca tomar decisiones con la industria, diciéndole, ya que lo tienen en modo de prueba, désenlo a esta persona, ya que no hay evidencia, pero podría ser un rescate, una terapia de rescate. Ahora, si van a crear un fondo, que es la última eslabón de esta cadena, ustedes fíjense, agencia, evaluación de la calidad, compra conjunta, Fondo Nacional de Recursos, que no es el de la Seguridad Social, porque ese es de la Seguridad Social. Ya veremos cómo resolvemos el tema ese, pero no es el de la Seguridad Social. Es un fondo para 47 millones de argentinos, como tienen en el Uruguay, acá, cruzando el Río de la Plata. Que cuando fui a preguntarles por cómo lo habían armado, nos dijeron, sí, qué raro que vengan acá. Ustedes saben cómo son los uruguayos, llanos, sencillos, tomando mate a las 3 de la tarde, 4, y nos dicen, qué bueno que hayan venido, nos contaron todo. Y después cuando terminamos de tomar unos mates y charlar y nos contaron, dijeron, ¿por qué vinieron? No, para conocer la experiencia. Ustedes me dicen, si el fondo lo diseñaron ustedes en la Argentina y nosotros lo pusimos en marcha acá, eran 2 consultoras de Argentina que les habían asesorado de cómo armar el fondo. Ahora, conversación bien, ¿cómo les puedo decir? De outsider. Si tenemos ese fondo, que es para todos, ¿no? Todos los argentinos, que tendríamos que contribuir todos de alguna manera para que el fondo ese se nutriera, con los límites que tiene que poner la agencia, con los límites que tiene que haber de quién indica el medicamento, con los límites que pone la evaluación de la calidad y todo eso. ¿No debería estar fuertemente financiado con aquellos impuestos de las cosas que generan la enfermedad? Por ejemplo, mucha gente tiene cáncer de pulmón, tabaquismo. El tabaco está agravado enormemente, tiene una tasa impositiva muy alta. Obesidad, diabetes, mucha gente pagamos impuestos por los medicamentos que tienen exceso de grasas, azúcares, también alcohol. El alcoholismo es un factor importantísimo en este momento en las adicciones. ¿Por qué esos impuestos los cobra el Estado y finalmente cuando tenemos que atender a los pacientes lo pagamos de vuelta todos nosotros? Me parece que habría que hacer una reformulación del fondo, recuperando los impuestos que se cobran sobre las cosas que hacen daño y poniéndolas al servicio de los pacientes que tienen que ser atendidos por el daño que esos productos produjeron. Finalmente, como dije antes, es la economía. Si nosotros no queremos ver un hospital derruido,
hay una balanza que tiene que estar todos los recursos. Porque el sistema llegó hasta acá porque se desfinanció, se endeudó, y además de eso, como se dijo hace un ratito, dijo Rodrigo, la emergencia sanitaria es un chiste. La emergencia sanitaria es, vos me debes, yo te prometo que no te ejecuto. Cuando se caiga 22 años de emergencia sanitaria, ¿quién va a poder pagar? No se puede pagar el stock ni la corriente. No hay o sea, si mañana nos levantaran y dijeran, ¿saben qué, muchachos? Olvido fiscal. Todos aquellos que no pudieron pagar, no paguen, empiecen a pagar mañana. No pueden, porque adentro del precio se sacó el impuesto. En muchos casos. Aprovechado por las circunstancias de los que tenían que pagar y que no podían, por hechos de la vida, pero se naturalizó el hecho de que no se paga. Y entonces ahora incorporarlos, y en poco tiempo se van a incorporar las partes no contributivas de muchas paritarias pasadas. Esto hace absolutamente inviable el sistema sanitario como lo tenemos hoy. Entonces, la paradoja es, por ahora, seguimos teniendo el mejor sistema sanitario del mundo, en algunos casos y para los que acceden. Y en muy poco tiempo, si esto no se arregla, no lo vamos a tener más. Y yo con eso cierro. Las soluciones ya las contó Rodrigo y las conocemos todos. Podríamos hablar otro día de ellas. Muchísimas gracias.